El pasillo olía a tiza y desinfectante. Ese olor específico que se pega a cada escuela de América. No importa el estado, no importa el año, no importa si el edificio tiene 20 años o 100. Siempre el mismo olor. Un olor que te recuerda que estás a punto de entrar a un lugar donde las reglas las hacen los adultos, pero donde el dolor lo sienten los niños. La teniente comandante Sarah Mitchell estaba perfectamente inmóvil afuera del salón 3A. Su bolsa de dufle desgastada colgaba sobre un hombro, su uniforme limpio pero desvanecido por años de uso duro. Había planeado llegar más temprano, recoger a Lily antes del almuerzo, sorprenderla. Era su primer día de regreso en suelo americano después de 7 meses. 7 meses en los que había soñado con este momento, había imaginado el abrazo, la cara de su hija, el sonido de su risa. Pero lo que escuchó no era una risa. Y eso cambió todo. Junto a ella, Ghost, su compañero canino, un pastor alemán con ojos como oro fundido y un cuerpo construido para la guerra, presionó su hombro contra la pierna de Sarah. Estaba tranquilo, como siempre. Disciplinado. Pero Sarah sintió el cambio en su postura exactamente cuando ella también lo sintió. Era un ajuste mínimo, casi imperceptible para cualquier persona que no lo conociera. Pero Sarah lo conocía mejor que a nadie en este mundo. Ghost se había tensado. Y cuando Ghost se tensaba, Sarah prestaba atención. Escuchó risas, pero no el tipo que viene de la alegría. No el sonido brillante y desprotegido de niños siendo niños. Era diferente. Afilado, cruel, el tipo de risa que corta. El tipo de risa que deja cicatrices invisibles que tardan décadas en sanar. Sarah lo sabía porque ella también había sido niña alguna vez. Y había escuchado ese mismo sonido en patios de recreo y pasillos como este. La mano de Sarah se apretó sobre la correa de su bolsa. Su mandíbula se tensó. Las orejas de Ghost giraron hacia adelante y su respiración cambió apenas. Pero ella lo conocía lo suficientemente bien como para leerlo. Estaba escuchando, evaluando, esperando. Dio un paso más cerca de la entrada y se inclinó lo suficiente para ver adentro. Y lo que vio le paró el corazón. Al frente del salón estaba su hija, Lily Mitchell, 9 años. Cabello castaño recogido en una coleta, hombros temblando, muletas vibrando en sus pequeñas manos mientras luchaba por mantener el equilibrio sobre su pierna prostética. La que había usado desde el accidente de auto 2 años atrás que le había quitado a su padre y la mitad de su infancia en un único y horrible momento. La cara de Lily estaba roja. Sus labios apretados tan fuerte que se habían puesto blancos. Estaba tratando de no llorar. Tratando con todo lo que tenía de ser valiente. De ser la niña que su madre le había enseñado a ser. Y frente a ella estaba la maestra, la señora Holloway, de mediana edad, brazos cruzados, una regla golpeteando impaciente contra su palma. Su voz era lo suficientemente alta como para escucharse desde el pasillo. ¿Puedes moverte más lento, Lily? Llevamos 5 minutos esperando que llegues al pizarrón. ¿5 minutos? ¿Crees que el resto de la clase debería sufrir porque tú no puedes seguir el ritmo? Algunos niños apartaron la vista. Varios miraron sus escritorios, incómodos, silenciosos. Pero otros se rieron. Un niño en la fila de atrás le susurró algo a su amigo y ambos soltaron una carcajada sofocada. Una niña cerca de la ventana se cubrió la boca, pero sus hombros se sacudían con risas apenas contenidas. La muleta de Lily resbaló apenas 1 pulgada en el piso de baldosa. Ella se recuperó. Sus nudillos blancos alrededor de los apoyos. Más risas. La señora Holloway suspiró pesadamente, como si la existencia de Lily fuera una inconveniencia que había sido forzada a soportar. Párate derecha. Estás haciendo un espectáculo de ti misma. Quédate con nosotros porque lo que Sarah está a punto de hacer va a cambiar a todos los que están en ese salón, incluyendo a un niño que ni siquiera tú esperarías. Sarah sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Había enfrentado fuego enemigo en lugares que la mayoría de los americanos nunca escucharían nombrar. Había arrastrado compañeros heridos a través del barro, la sangre y las balas. Había tomado decisiones en segundos que determinaban si las personas vivían o morían. Había recibido disparos, sido bombardeada, cazada. Pero nada, absolutamente nada,
Había dolido jamás como esto. Ghost se movió junto a ella. Su cuerpo se inmovilizó de esa manera particular que significaba que estaba completamente enfocado. Sus ojos nunca se apartaron de Lily. No gruñó. No ladró. Pero Sara sintió la tensión enrollarse a través de él como un resorte apretado demasiado fuerte. Él sabía. Los perros como Ghost estaban entrenados para detectar amenazas, para sentir el peligro, para proteger. Y ahora mismo, en ese salón, él sentía que algo estaba terriblemente mal. Los pastores alemanes habían estado junto a los soldados americanos en cada guerra desde la Primera Guerra Mundial. Sacaron hombres heridos de las trincheras. Detectaron explosivos que salvaron pelotones enteros. Montaron guardia en las horas más oscuras cuando los ojos humanos no podían ver y los oídos humanos no podían escuchar. Ghost había hecho todo eso y más. Había sacado a un Seal sangrando de un tiroteo en Ramani cuando las balas atravesaban el aire como lluvia. Había encontrado IEDs enterrados en caminos de tierra que habrían matado docenas. Había permanecido despierto durante 36 horas seguidas en una cresta montañosa en Afganistán, sus orejas afinadas a cada sonido, su cuerpo un escudo entre Sara y la oscuridad. Nunca había fallado una misión. Y ahora su misión era Lily. Pero había algo que Sara no sabía todavía. Algo que cambiaría completamente cómo entendía la conexión entre Ghost y su hija. Algo que solo descubriría más tarde esa tarde, cuando encontrara una fotografía escondida en el fondo de una caja que había pertenecido a su esposo. Una fotografía que lo explicaba todo. Sara se forzó a respirar. Era una Seal. No reaccionaba por emoción. Observaba. Calculaba. Se movía con precisión. Pero también era madre. Y había un punto en que la observación se convertía en complicidad. La señora Holloway golpeó la regla contra la pizarra. Lily, si no puedes participar como todos los demás, tal vez deberías esperar en el pasillo hasta que terminemos. Estás distrayendo a los otros estudiantes. La voz de Lily salió pequeña y rota. Lo estoy intentando. Intentarlo no es suficiente. Eso fue todo. Sara empujó la puerta y entró. El suave clic del pestillo resonó como un disparo. Todas las cabezas en el salón giraron. Las risas murieron a media respiración. El rostro de la señora Holloway se puso pálido. Sara caminó hacia el salón con el tipo de presencia que no necesitaba ser anunciada. Se movía como siempre lo hacía, tranquila, controlada, absolutamente segura. Ghost se movió con ella, sus patas silenciosas en el piso de baldosa, su cuerpo en posición de talón perfecta. No necesitaba correa. Nunca la necesitó. Los niños miraban fijamente. Algunos probablemente nunca habían visto un perro de trabajo militar real antes. Ghost era magnífico. 38 kilogramos de músculo e inteligencia. Su pelaje negro y fuego brillante, sus orejas altas y alertas. Se veía exactamente como lo que era, un guerrero entrenado para salvar vidas. Pero no miraba a los niños. Miraba a Lily. Sara cruzó el salón y se arrodilló junto a su hija, ignorando el dolor en su rodilla, la que todavía cargaba metralla de Kandahar. Alcanzó con su pulgar y suavemente limpió las lágrimas de las mejillas de Lily. Eres fuerte. Eres valiente. No hiciste nada malo. El labio de Lily tembló. Mamá. Antes de que pudiera terminar, Ghost se movió. Se bajó lentamente, deliberadamente, hasta que estaba acostado en el piso junto a la pierna prostética de Lily. Su cuerpo se presionó suavemente contra ella, cálido y sólido. Su cabeza descansó cerca de su rodilla, y sus ojos, esos tranquilos ojos dorados, permanecieron fijos en la cara de Lily. No hizo ningún sonido. Solo se quedó ahí. La respiración de Lily se calmó. Sus dedos se abrieron desde los apoyos de las muletas. Miró hacia abajo a Ghost y algo en su rostro se suavizó. El miedo no desapareció, pero ya no estaba solo. Ghost había hecho esto antes, en hospitales, en centros de rehabilitación, con veteranos heridos que se despertaban gritando de pesadillas. Sabía cómo quedarse quieto, cómo ofrecer consuelo sin palabras, cómo recordarle a las personas rotas que no estaban solas.
Sara se puso de pie y se giró para enfrentar a la señora Holloway. La maestra ya estaba tartamudeando. Yo no me di cuenta. ¿Qué exactamente le dijiste a mi hija? La voz de Sara era tranquila. Demasiado tranquila. El tipo de tranquilidad que pone nerviosa a la gente. La señora Holloway tragó saliva. Solo estaba tratando de mantener la clase en movimiento. ¿Qué le dijiste a ella? El salón estaba en silencio. Cada niño estaba congelado, ojos muy abiertos. La boca de la señora Holloway se abrió y cerró. Le dije que estaba ralentizando la clase. Le dijiste que era una distracción, dijo Sara. Le dijiste que intentarlo no era suficiente. Permitiste que los niños se rieran de su dolor. La voz de Sara nunca se elevó. No necesitaba hacerlo. Humillaste a una niña que perdió a su padre y su pierna en la misma noche. Una niña que se levanta cada mañana y lucha más duro que la mayoría de los adultos jamás lucharán, solo para caminar hasta este edificio. La señora Holloway dio un paso atrás. Sara no se acercó más. No lo necesitaba. He liderado hombres y mujeres en combate, dijo Sara. He confiado en ellos con mi vida, y ellos han confiado en mí con las suyas. Y lo único que aprendí, lo único que importa más que la táctica, el entrenamiento o el poder de fuego, es que el liderazgo real protege a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. La autoridad sin compasión no es liderazgo. Es crueldad. La cola de Ghost se agitó una vez, pero no se movió del lado de Lily. Sara se giró hacia el salón. 29 niños la miraban fijamente, algunos avergonzados, algunos confundidos, algunos todavía procesando lo que estaban viendo. Pero antes de que Sara pudiera hablar, algo inesperado ocurrió. El niño de la fila del fondo, el que había susurrado y reído primero, el que había iniciado todo, se paró de su silla. Su nombre era Marcus. Y lo que dijo a continuación hizo que hasta la señora Holloway cerrara los ojos. Yo empecé a reírme, dijo Marcus, con la voz rota. Fui yo primero. Lo siento, Lily. El silencio que siguió fue distinto a cualquier silencio anterior. No era el silencio del miedo. Era el silencio de algo cambiando, el silencio de un niño de 9 años eligiendo hacer algo difícil cuando hubiera sido mucho más fácil quedarse callado. Ghost volvió su cabeza hacia Marcus por apenas un segundo. Sara lo miró también. Había algo en la cara de ese niño que ella reconocía. La había visto en el espejo muchos años atrás. Era el rostro de alguien que acababa de darse cuenta de cuánto peso innecesario había estado cargando. Si sientes que esta historia te está tocando algo por dentro, quédate con nosotros porque la historia de Marcus tiene una parte que nadie esperaba, y cambia todo el final. Reírse del dolor de alguien es fácil, dijo Sara, dirigiéndose ahora al salón completo. No te cuesta nada. Pero defender a alguien cuando está sufriendo, eso requiere coraje. El tipo de coraje que importa. Una niña cerca del frente asintió. Lo siento también, dijo en voz baja. Otra voz, luego otra. Pequeñas, inseguras, pero reales. Los hombros de Lily se relajaron apenas un poco. Las orejas de Ghost giraron hacia la puerta y Sara se dio vuelta. La directora estaba en el umbral, el rostro tenso de preocupación. Detrás de ella estaba la subdirectora y una consejera escolar. Señora Holloway, dijo la directora, su voz precisa. Necesitamos hablar. Ahora. El rostro de la señora Holloway se puso blanco. Abrió la boca para protestar, pero la directora levantó una mano. Ahora. La maestra salió del salón, sus pasos rápidos y desiguales. La puerta se cerró detrás de ella. La directora miró a Sara, luego a Lily, luego a Ghost, todavía acostado tranquilamente junto a la pequeña niña, su presencia firme e inamovible. Lo siento muchísimo. Esto nunca debería haber ocurrido. Sara asintió una vez. No necesitaba disculpas. Necesitaba acción. Y por la expresión en la cara de la directora, la acción ya estaba en movimiento. Pero lo que Sara todavía no sabía era que esta no era la primera vez que la señora Holloway había hecho algo así.
Y lo que la directora iba a descubrir en las próximas horas le rompería el corazón de una manera completamente diferente. La consejera dio un paso hacia adelante y se arrodilló junto a Lily. «Cariño, ¿estás bien?» Lily asintió, su mano descansando sobre la cabeza de Ghost. La cola del perro se agitó una vez, lenta y suave. «Muy bien», dijo la consejera suavemente. «Eres muy valiente». Sarah se agachó de nuevo y miró a su hija a los ojos. «¿Lista para ir a casa?» Lily asintió. Ghost se puso de pie, sus movimientos suaves y controlados. Esperó junto a Lily mientras ella ajustaba sus muletas. Y cuando ella comenzó a caminar, él igualó su paso exactamente. No adelante, no atrás. Solo ahí. Salieron del salón juntos. El pasillo estaba tranquilo ahora. La luz del sol se filtraba por las ventanas, cálida y dorada. Afuera, el mundo se sentía más grande, más seguro. Lily se detuvo cerca de las puertas del frente y miró hacia arriba a su madre. «Mamá». «Sí, cariño». Ghost sabía que tenía miedo, ¿verdad? Sarah sonrió. «Siempre sabe». Lily se agachó y pasó sus dedos por el pelaje de Ghost. El perro se recostó hacia su toque, sus ojos medio cerrados de satisfacción. «Gracias, Ghost», susurró Lily. La cola de Ghost se agitó apenas una vez. Salieron juntos al sol. La mano de Sarah descansaba sobre el hombro de Lily. Ghost caminaba junto a ellas, tranquilo y orgulloso, la cabeza en alto. Pero mientras caminaban hacia el auto, Sarah no podía sacarse de la cabeza el rostro de Marcus. El niño que se había parado y se había disculpado. Había algo familiar en él. Algo que no podía ubicar todavía. Y luego lo recordó. Su placa de identificación escolar. La había visto por una fracción de segundo cuando pasó junto a su escritorio. El apellido. Torres. No podía ser. Suscríbete ahora si eres nuevo aquí porque lo que viene a continuación sobre Marcus Torres va a cambiar completamente el sentido de todo lo que acabas de ver. Esa tarde, Sarah sentó a Lily en el sofá con una taza de chocolate caliente y Ghost acurrucado junto a sus pies, y abrió su computadora portátil. Buscó en los registros del colegio, algo que como madre tenía acceso a ver. Y ahí estaba. Marcus Torres, 9 años. Madre, Carmen Torres. Padre, Sargento primero Daniel Torres. Estado, fallecido en acción. Kabul, Afganistán. Hace 16 meses. Sarah cerró la computadora. Se quedó completamente inmóvil durante 30 segundos completos. Marcus Torres había perdido a su padre en Afganistán. Exactamente 16 meses atrás. Y hoy, por alguna razón que probablemente ni él mismo entendía bien todavía, se había reído de una niña que había perdido a su padre de una manera diferente. Y luego se había parado y se había disculpado. Sarah sabía lo que eso significaba. Había visto ese patrón docenas de veces en veteranos, en niños de soldados, en personas que cargaban un dolor tan profundo que a veces salía mal. El dolor buscaba una salida, y a veces la encontraba en los lugares más crueles hasta que algo lo detenía. Algo, o alguien, lo había detenido hoy. Ghost levantó la cabeza y la miró. «Lo sé», dijo Sarah en voz baja. «Ya lo sé». Esa noche, después de que Lily se durmiera, Sarah hizo algo que no había planeado hacer. Tomó la caja de cartón grande que había estado sentada en la esquina de su dormitorio desde que llegó a casa, la que había traído desde el almacenamiento donde había guardado las cosas de James después del accidente. La caja que no había podido abrir todavía porque cada vez que intentaba, algo en su pecho se apretaba tan fuerte que no podía respirar. La abrió. Adentro había una chaqueta de cuero que olía todavía un poco a James. Había cartas, fotografías, un reloj de su padre. Y en el fondo, envuelta en papel de periódico, había una fotografía que Sarah nunca había visto antes. Era James. Probablemente tenía unos 16 años, en uniforme de cadete del Hrotk. Y junto a él, con la correa en su mano, había un cachorro. Un pastor alemán pequeño, con orejas demasiado grandes para su cabeza y ojos como oro fundido. Sarah sintió que el mundo se detenía. Dio vuelta la fotografía. En el reverso,
Con la letra de James, decía, el día que conocí a Kaiser. El mejor día de mi vida hasta ahora. Kaiser. Ese había sido el nombre original de Ghost. Sarah supo en ese momento, con la absoluta certeza de alguien que ha aprendido a confiar en sus instintos, que Ghost había conocido a James antes que a ella. Que el perro que ahora dormía junto a Lily había sido entrenado originalmente por el mismo programa donde James había sido instructor voluntario durante un año antes de unirse a la reserva. Que la conexión que Ghost tenía con Lily no era solo entrenamiento. Era memoria. Era amor transferido. Era la manera en que los seres que amamos encuentran formas de quedarse con nosotros incluso después de que se van. Sarah sostuvo la fotografía contra su pecho y lloró. No los sollozos silenciosos que había aprendido a controlar en el campo de batalla. Lloraba como lloraba cuando era humana, cuando se permitía ser solo Sarah, no la teniente comandante Michei, no la Seal, no la guerrera, solo la mujer que extrañaba a su esposo con cada célula de su cuerpo. Ghost apareció silenciosamente en la puerta del dormitorio. La miró. Y luego caminó lentamente hasta ella y descansó su cabeza en su regazo. Él te amaba, le dijo Sarah. ¿Lo sabías? La cola de Ghost se agitó una vez en la oscuridad. Cuida de ella. Por favor. Sigue cuidándola. 2 agitaciones de cola esta vez. Quédate hasta el final porque hay una escena que viene que involucra a Marcus Torres y a Lily que nadie en ese colegio va a olvidar por el resto de sus vidas. A la mañana siguiente, Sarah despertó antes del alba, como siempre lo hacía. El cuerpo militar nunca pierde ese hábito. Se preparó café, se sentó en la mesa de la cocina con la fotografía frente a ella, y cuando Lily bajó las escaleras a las 7 de la mañana, Sarah le mostró la fotografía. Lily la tomó en sus manos con una delicadeza extraña para sus 9 años. ¿Ese es papá? Sí. Y ese es Ghost. Cuando era cachorro. Lily miró la fotografía por un largo tiempo. Sus pulgares trazaban suavemente el contorno del joven James, del joven Kaiser. Entonces papá lo conoció primero, dijo Lily finalmente. Así parece. Lily asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sabía en algún lugar dentro de ella. Por eso Ghost me entiende, dijo. Porque lleva algo de papá adentro. Sarah no dijo nada. Solo asintió. Ghost se acercó a Lily y lamió suavemente su mano. Lily sonrió. Era una sonrisa pequeña pero real. La clase de sonrisa que cuesta algo. La clase que vale todo. Ese día, Sarah llevó a Lily al colegio como había prometido. Ghost caminó junto a ellas hasta la entrada principal. La directora, la señora Patterson, las estaba esperando. Buenos días, Lily, dijo la señora Patterson con una calidez genuina. Tenemos algunas noticias. Entraron juntas a la oficina principal y la señora Patterson les explicó lo que habían descubierto. Después de que Sarah se fuera el día anterior, la administración había revisado los registros de la señora Holloway. Habían encontrado patrones. No solo con Lily. Había 3 niños más en el último año, 2 con necesidades de aprendizaje distintas y 1 con discapacidad visual, que habían sido catalogados en los registros de la consejera con notas de comportamiento similar al que Sarah había presenciado. Humillación pública. Impaciencia exagerada. Comentarios que reducían, en lugar de construir. La señora Holloway había sido maestra por 16 años. Y en 16 años, nadie la había enfrentado directamente. Hasta ayer. Sarah escuchó todo sin interrumpir. Luego preguntó una sola cosa. Los otros niños van a recibir apoyo. Ya están con la consejera, dijo la señora Patterson. Y hemos contactado a sus familias. Sarah asintió. Bien. Fue en ese momento que golpearon suavemente a la puerta de la oficina. La señora Patterson dijo que pasaran. Y cuando la puerta se abrió, entraron Carmen Torres y su hijo Marcus. El niño no alzó la vista del suelo al principio. Su madre lo empujó suavemente hacia adelante. Era una mujer pequeña, con ojeras profundas y manos que se entrelazaban y desenredaban nerviosas frente a su cuerpo. Alguien que había aprendido a cargar demasiado sin pedir ayuda. Sarah conocía esa postura. La había tenido ella misma.
Queríamos venir en persona, dijo Carmen en voz baja. Marcus tiene algo que decir. El niño finalmente alzó la vista. Sus ojos encontraron los de Lily. Eran ojos que habían estado llorando recientemente. Lo siento, dijo Marcus. De verdad. No sé por qué me reí ayer. Bueno, creo que sí sé. A veces cuando veo a alguien que está triste o que tiene miedo, me pone nervioso porque me recuerda a cómo me siento yo a veces. Y es más fácil reírse que sentir eso. El salón estaba en silencio. Lily lo miró durante un largo momento. Sus ojos evaluaban, estudiaban, con esa sabiduría antigua que tienen a veces los niños que han sufrido demasiado pronto. Mi papá murió también, dijo Lily finalmente. Marcus tragó saliva. Lo sé. Me lo dijo mi mamá anoche. ¿Extrañas al tuyo? Todos los días. Yo también, dijo Lily. Todos los días. Ghost se movió entre los dos niños y se sentó exactamente en el medio, mirando primero a uno, luego al otro. Como si estuviera cosiendo dos pedazos rotos con su sola presencia. Carmen Torres se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sara no dijo nada. A veces las palabras de los adultos interrumpen lo que los niños necesitan decirse entre sí. ¿Puedo tocar a tu perro?, preguntó Marcus. Lily miró a Ghost. Pregúntale a él. Marcus se agachó lentamente y extendió la mano, el dorso hacia arriba como si supiera instintivamente cómo presentarse a un animal. Ghost lo olió, luego empujó suavemente la cabeza contra la palma del niño. Marcus soltó un sonido que no era exactamente un sollozo pero tampoco era otra cosa. Era el sonido de un niño que llevaba demasiado tiempo sin dejarse consolar. Y Ghost se quedó completamente quieto bajo su mano, como si supiera exactamente lo que ese niño necesitaba, como si hubiera sabido antes de que Marcus mismo lo supiera. Haz clic en el botón de me gusta ahora si esta historia te está mostrando que la conexión humana llega a veces de los lugares donde menos la esperamos, porque lo que viene en los siguientes minutos demuestra exactamente eso. Esa tarde, Sara recibió una llamada de un número que no reconoció. Lo dejó ir al correo de voz. 3 horas después, curiosa, lo escuchó. Era un hombre. Su voz era seria, medida, con el cadencioso acento del sur de Texas. Teniente comandante Michei. Mi nombre es Robert Akefer. Soy periodista. Trabajo para el Dallas Morning News. Estuve en el colegio hoy, cubriendo otra historia completamente distinta, y fui testigo de lo que usted hizo ayer. Alguien grabó parte de lo que ocurrió en el salón. El vídeo está circulando. Ha tenido ya 900.000 reproducciones. Sé que probablemente no quiere eso. Solo quería que lo supiera antes de que el mundo llegue a su puerta. Sara escuchó el mensaje 2 veces. Luego fue al cuarto de Lily, que estaba sentada en el suelo con Ghost, construyendo algo con bloques de Lego. La vida más normal del mundo. Lily. ¿Cómo fue el colegio hoy? Lily no levantó la vista de sus bloques. Bien. Marcus se sentó conmigo en el almuerzo. Sara se recostó en el marco de la puerta. Y me preguntó si Ghost podría venir a la clase de ciencias el viernes. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Qué tenía que preguntarte a ti? Sara miró a Ghost, que tenía un bloque de Lego amarillo atrapado bajo su pata y miraba a Lily con expresión de total inocencia. Sí, dijo Sara. Podemos ir. Lo que Sara no anticipaba era todo lo que pasaría en esa visita del viernes. Porque el viernes no sería solo una clase de ciencias. Sería el día en que la historia de Ghost se volvería completamente suya. No de Sara. De Lily. El miércoles por la mañana, Sara se despertó con un sonido diferente. No su alarma. Su teléfono sonando sin parar. 10 llamadas perdidas. 14 mensajes. 3 de compañeros de la Marina, 2 de amigos de la universidad. 1 de su madre que vivía en Ohio y que no llamaba a menos que algo importante ocurriera. El vídeo había llegado a 4 millones de reproducciones. No el vídeo completo, porque el estudiante que lo grabó solo había capturado desde el momento en que Sara entraba al salón hasta que ella le decía a la señora Holloway que la autoridad sin compasión era crueldad. Pero era suficiente. Más que suficiente.
Los comentarios eran de todo tipo. La mayoría eran de personas que decían que Sara tenía razón, que habían tenido una maestra así, que sus hijos habían sufrido algo similar. Pero también había un grupo más pequeño que criticaba, que decía que Sara había sido irrespetuosa con un educador, que los militares no debían meterse en las escuelas, que los perros no tenían lugar en los salones. Sara leyó algunos comentarios y luego cerró el teléfono. No le importaba el debate. Le importaba Lily. Le importaba que ese miércoles, cuando Lily llegó a la escuela, 3 niñas que antes nunca le habían dirigido la palabra se acercaron a ella en la entrada y le preguntaron si podían caminar juntas hasta la clase. Le importaba que el maestro sustituto que cubría el salón de la señora Holloway, un hombre joven y apacible llamado señor Reyes, había llegado temprano y había reorganizado los escritorios en círculo para que ningún niño estuviera al frente siendo observado por todos los demás. Le importaba que la consejera escolar, la señora Bautista, había iniciado un nuevo programa de compañeros de apoyo en el que los estudiantes de 5º grado acompañaban a los de 3º durante los recreos. Las cosas se estaban moviendo. No por el vídeo. Por lo que había ocurrido en ese salón. Porque cuando la gente ve a alguien pararse y hablar con la voz tranquila y firme de alguien que realmente cree lo que está diciendo, algo se mueve en su interior también. Eso también lo había aprendido Sara en el campo de batalla. El jueves por la noche, Sara no pudo dormir. Se sentó en el porche trasero con Ghost a su lado y el cielo lleno de estrellas sobre ella, y pensó en James. Pensó en la última noche que habían estado sentados así juntos, antes de que ella se fuera a su última misión, antes del accidente, antes de que todo cambiara. James le había dicho algo esa noche que ella no había vuelto a recordar hasta ahora. Le había dicho, Sara, cuando vuelvas, quiero que sepas algo. Lo más valiente que jamás haré no será nada que haga en uniforme. Lo más valiente que haré será ser el tipo de padre que Lily recuerde cuando tenga 60 años y piense en quién la hizo quién es. Sara había respondido, ya lo eres. Y él había sonreído y dicho, todavía no. Pero voy a seguir intentándolo. Nunca tuvo la oportunidad de seguir intentándolo. Pero Lily lo recordaba. Sara lo sabía. Porque cada vez que Lily hablaba de su padre, no hablaba de las cosas que él hacía. Hablaba de cómo la miraba. De cómo cuando le hablaba, nada más existía en el mundo para él en ese momento. De cómo le decía que las cicatrices eran mapas de los lugares donde uno había sobrevivido. Que la pierna de Lily era un mapa. James, dijo Sara en voz baja a las estrellas. Lo estoy intentando. Ghost puso su cabeza en su muslo. Y en el silencio de esa noche de Texas, con el aire fresco y el sonido de los grillos y el peso cálido y fiel de Ghost contra su pierna, Sara Michey decidió algo. Decidió que iba a hacer la llamada que había estado evitando por 6 meses. Al Departamento de Programas para Familias de la Marina. Había un programa que financiaba becas de equipamiento adaptativo para familias de militares con discapacidades. Sara había recibido la información hace 8 meses. La había guardado en un cajón y no la había vuelto a abrir porque abrir esa información significaba admitir que Lily necesitaba más de lo que Sara sola podía darle. Y durante mucho tiempo, esa admisión se había sentido como un fracaso. Pero esta noche, mirando las estrellas, Sara entendió algo. Pedir ayuda no era debilidad. Era exactamente la clase de valor que le había enseñado Ghost. La clase de valor que le había enseñado James. La clase de valor que su propia hija de 9 años demostraba cada mañana cuando se levantaba, se ponía la pierna prostética y decía vamos. Eso también requería coraje. Quizás el mayor de todos. Dale me gusta a este vídeo si alguna vez tuviste que pedir ayuda y te costó hacerlo porque hay mucha más gente que se siente así de lo que creemos. El viernes llegó nublado pero cálido. Sara vistió a Ghost con su chaleco de trabajo oficial, el que llevaba el parche de la Marina y la identificación de perro de trabajo militar. Era la primera vez que lo llevaba en un contexto no oficial, y Ghost se comportó exactamente como siempre lo hacía. Con una dignidad tranquila que hacía que la gente a su alrededor se sintiera, sin poder explicar por qué, más segura. El Salón 3B estaba ahora a cargo del señor Reyes, que había preparado una presentación corta sobre animales de trabajo y servicio para darle contexto a los niños antes de que Ghost entrara. Cuando Sara, Lily y Ghost cruzaron la puerta,
Los 29 estudiantes guardaron un silencio instantáneo. No el silencio incómodo del miedo. El silencio del asombro. Ghost caminó al frente del salón y se sentó. El señor Reyes le dio la palabra a Sarah, que no había preparado ningún discurso porque Sarah Mitchell no daba discursos. Hablaba. Les habló a los niños sobre Ghost. Sobre lo que los perros de trabajo militares hacen. Sobre cómo se entrenan desde cachorros para detectar explosivos, para buscar personas desaparecidas, para proteger a sus compañeros humanos en situaciones donde cualquier error podía costar vidas. Les habló con un lenguaje que los niños podían entender, pero sin condescendencia, sin simplificarlo tanto que dejara de ser real. Y luego dijo algo que no había planeado decir. Ghost es extraordinario. Ha hecho cosas que salvarían su aliento contar porque son casi increíbles. Pero lo más extraordinario que ha hecho jamás, lo que más orgullo me da de él, no ocurrió en un campo de batalla. Ocurrió en este colegio, esta semana, cuando se acostó en el suelo junto a una niña que tenía miedo y se quedó ahí. Sin movimiento. Sin palabras. Solo ahí. Hizo una pausa. Eso es lo que hace el amor. No necesita hacer ruido para ser poderoso. Solo se queda. Una niña en la primera fila, la misma que el día anterior había caminado con Lily hasta la clase, levantó la mano. ¿Puede Ghost oler cuando alguien está triste? Sarah sonrió. Los perros pueden detectar cambios en nuestro cuerpo cuando estamos estresados o asustados o tristes. Cortisol, adrenalina. Para Ghost, sentir que alguien necesita apoyo es tan natural como respirar. Marcus Torres levantó la mano. ¿Ghost extraña al señor James? Al papá de Lily, quiero decir. El salón se tensó ligeramente. Los adultos a veces se incomodan con las preguntas directas de los niños porque no saben cómo responder sin mentir ni herir. Pero Sarah no era ese tipo de adulto. No lo sé con certeza, respondió Sarah. Pero creo que sí. Creo que Ghost lleva algo de él. Y creo que por eso Lily y Ghost se entienden tan profundamente. Lily, que estaba sentada en la primera fila con las muletas apoyadas contra el escritorio, asintió lentamente. Marcus asintió también. Y algo entre los dos niños, algo roto y en proceso de sanar, se movió imperceptiblemente hacia adelante. Esa tarde, después del colegio, Carmen Torres llamó a Sarah. Le dijo que Marcus había llegado a casa diferente. No podía describir exactamente cómo, pero era diferente. Más ligero, dijo. Como si hubiera soltado algo que había estado cargando mucho tiempo. No sé qué hizo su perro, dijo Carmen, pero gracias. Sarah pensó en decirle muchas cosas. Pensó en decirle que a veces el alivio llega cuando finalmente encontramos a alguien que entiende nuestro dolor sin pedirte que lo expliques. Pensó en decirle que Ghost tenía ese don, que lo había tenido desde el momento en que lo conoció en la base, que la primera vez que ella llegó de una misión con los nervios destrozados y la mente llena de imágenes que no quería ver. Ghost simplemente se había recostado contra su espalda en el piso y había permanecido ahí toda la noche. Pero en cambio solo dijo, si a Marcus le gustaría visitar a Ghost alguna vez, siempre es bienvenido. Carmen Torres lloró un momento al teléfono. El tipo de llanto corto y rápido de alguien que ha aprendido a controlar sus emociones pero que a veces se le escapa una ola. Gracias, dijo otra vez. Comenta abajo Ghost si esta historia te recuerda a alguien especial en tu vida, ya sea una persona o un animal, que se quedó a tu lado cuando más lo necesitabas. La semana siguiente trajo consigo algo que Sarah no esperaba, una carta. Llegó en un sobrecolor crema, con el membrete del Departamento de Programas Educativos Especiales del Distrito Escolar. Sarah la abrió con cuidado en la mesa de la cocina mientras Ghost dormitaba a sus pies y Lily estaba en el patio de atrás practicando su equilibrio en la barra de gimnasia baja que Sarah le había instalado el mes anterior. La carta era de la señora Patterson. No era una carta oficial. Era personal. Decía, Teniente Comandante Mitchell, he sido directora durante 11 años. En ese tiempo he visto muchas cosas. Algunas me han llenado de orgullo. Otras me han avergonzado profundamente. Lo que ocurrió en esta escuela la semana pasada me pertenece a mí también, porque yo supervisé a esa maestra y no presté suficiente atención. No voy a justificarlo ni a explicarlo.
Solo quiero que sepa que lo que usted hizo, entrar a ese salón y pararse frente a su hija con esa calma y esa claridad, cambió algo aquí. No solo en los niños. En los adultos también. Me cambió a mí. Gracias. Sara leyó la carta 2 veces. La dobló con cuidado y la guardó en la caja de James. Junto a la fotografía del cachorro. Porque algunas cosas pertenecen juntas. Esa noche, Sara le leyó a Lily antes de dormir, como siempre hacía cuando estaba en casa. Un capítulo de Charlotte's Web, el favorito de Lily, que pedía releer sin importar cuántas veces lo hubieran leído ya. Cuando llegaron al final del capítulo donde Charlotte muere, Lily, que se sabía esa parte de memoria, se quedó quieta un momento. Mamá. ¿Crees que Charlotte sabía que Wilber iba a recordarla para siempre? Sara consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Creo que sí. Creo que los que aman de verdad saben que el amor no termina. Solo cambia de forma. Lily asintió. Miró a Ghost, que dormía al pie de la cama, su respiración lenta y regular. Como Ghost, dijo. Como Ghost, confirmó Sara. Lily se acomodó bajo las cobijas y cerró los ojos. Mamá. Sí. Hoy en el recreo, Marcus y yo construimos una rampa con bloques de madera para que yo pudiera subir al módulo de juego. La ayudante de patio dijo que iban a hablar con la directora para instalar una rampa real. Sara sintió algo cálido expandirse en su pecho. Eso es maravilloso, Lily. Marcus dijo que fue idea mía. Pero fue idea de los dos. ¿Y qué les dijiste? Que está bien. Que 2 cabezas piensan mejor que una. Sara sonrió en la oscuridad. ¿De dónde sacaste eso? De ti. Apagó la luz. Ghost abrió un ojo, verificó que todo estuviera bien, y lo volvió a cerrar. La vida continuaba. 2 semanas después de la escena en el salón, el periódico del condado publicó un artículo sobre el programa de perros de trabajo militares en el que Ghost había servido. No era sobre el incidente en el colegio, aunque lo mencionaba. Era sobre el programa en sí, sobre los cientos de perros que habían servido junto a soldados americanos desde la Segunda Guerra Mundial, sobre las estadísticas de trauma en veteranos y el papel que los perros de servicio jugaban en su recuperación, sobre los recortes de presupuesto que amenazaban el programa en 3 estados. Robert Akefer, el periodista que había llamado a Sara, había escrito el artículo. Era exhaustivo, bien documentado, sin sentimentalismo barato. El tipo de periodismo que Sara respetaba. Lo que no esperaba era la respuesta al artículo. En 72 horas, una organización sin fines de lucro dedicada al bienestar de perros militares retirados había recibido $140.000 en donaciones nuevas. 3 legisladores del estado habían solicitado reuniones con el director del programa. Y 22 escuelas del distrito habían solicitado información sobre el programa de visitas de perros de terapia. Todo por un artículo. Todo por lo que había empezado con un clic de pestillo en la puerta de un salón de clases. Si todavía no te has suscrito, este es el momento. Esta historia está demostrando que un solo acto de valor puede moverse en ondas que no puedes ver venir. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las historias que te demuestran que todavía hay bien en el mundo. Un mes después del incidente, Sara recibió una invitación oficial de la directora Patterson para hablar en una asamblea escolar sobre liderazgo, compasión y trabajo en equipo, con la condición específica de que Ghost viniera también. Lily, cuando lo supo, le dijo a su madre, «Puedo hablar yo también, si quieres». Sara la miró. «¿Quieres hacerlo?» «Creo que sí. Creo que si yo hablo, los niños se entienden mejor que si solo hablas tú. Porque yo soy como ellos». Sara pensó en eso. «Eres más valiente que yo». «No», dijo Lily, con una certeza tranquila que sorprendió a su madre. «Solo tengo menos cosas que perder. Tú ya perdiste demasiado. Yo todavía estoy aprendiendo lo que se puede perder y lo que no». Sara se quedó sin palabras por un momento completo. Luego se rió. Un sonido real, libre, el tipo de risa que no había escuchado salir de ella misma en mucho tiempo. Ghost levantó la cabeza, confundido pero complacido. «De acuerdo», dijo Sara. «Hablaremos los dos».
La asamblea fue un viernes por la mañana, en el gimnasio del colegio. 240 estudiantes de tercer a quinto grado, más maestros y algunos padres que se habían enterado y habían pedido asistir. La señora Patterson dio una introducción breve y luego cedió el micrófono. Sarah habló primero. Habló sobre Ghost, sobre su entrenamiento, sobre lo que hacen los perros militares. Habló sin notas, con la voz directa y clara de alguien que ha aprendido que la honestidad es siempre más poderosa que el discurso ensayado. Luego le pasó el micrófono a Lily. Lily Michei se paró frente a 240 personas con sus muletas y su pierna prostética y su coleta castaña, y dijo: «Me llamo Lily. Tengo 9 años. Perdí mi pierna hace 2 años en un accidente. También perdí a mi papá esa noche. Hay días en que caminar es difícil. Hay días en que la gente me mira de una manera que hace que quiera volver a casa. Hay días en que siento que soy el único problema en el salón». Pausa. Pero también hay días como hoy. Días en que tengo a mi mamá y a Ghost a mi lado y sé que no estoy sola. Ghost no puede hablar. No puede decirme que todo va a estar bien. Pero se queda. Y quedarse, a veces, es lo único que se necesita. Otro silencio. Si alguna de ustedes alguna vez ve a alguien que parece asustado o diferente o lento, no se rían. Quédense. Eso es todo. Solo quédense. El gimnasio estaba completamente en silencio. Y luego, desde algún lugar en el medio de la multitud, comenzó un aplauso. Lento al principio, luego más fuerte, hasta que todos los 240 estudiantes estaban aplaudiendo de pie. Los maestros aplaudían. Los padres aplaudían. La señora Patterson, al costado del escenario, se secaba los ojos con el dorso de la mano. Ghost se sentó perfectamente recto junto a Lily, sus orejas altas, su expresión serena. Marcus Torres, desde la cuarta fila, aplaudía más fuerte que nadie. Ese fue el momento. El momento en que Sarah entendió, con la claridad absoluta de las verdades que llegan sin que uno las invite, que Lily no necesitaba que la protegieran. Ya era quien necesitaba ser. Solo necesitaba el espacio para demostrarlo. Y Ghost lo había sabido antes que todos. Si esta historia te dio algo hoy, si te hizo pensar en alguien que amas o en algo que necesitas cambiar o en un momento de tu vida en que alguien simplemente se quedó contigo cuando lo necesitabas, comparte este vídeo. No para los números. Para que alguien que lo necesite lo vea. 3 meses después del incidente, Sarah recibió la llamada que más temía y más necesitaba al mismo tiempo. Era de su comandante. La querían de vuelta. No para operaciones activas todavía, pero para un rol de entrenamiento en base. 6 meses, posiblemente 1 año. Podía vivir cerca del colegio de Lily. Podía estar en casa por las noches. Pero significaba volver a ponerse el uniforme a tiempo completo, volver al ritmo de la marina, volver a la parte de su vida que existía en paralelo a Lily pero que a veces se sentía como un mundo completamente diferente. Sarah colgó el teléfono y se sentó en la mesa de la cocina sin moverse durante un largo rato. Ghost se acercó y puso la cabeza en su regazo. Sarah miró hacia la ventana. El patio de atrás estaba vacío. Lily estaba en el colegio. El sol entraba en ángulos largos y dorados, el tipo de luz de tarde que hace que todo se vea como un recuerdo incluso mientras está ocurriendo. Pensó en James. En lo que él le habría dicho. Sabía exactamente lo que le habría dicho. Haz lo que tienes que hacer, Sarah. Lily va a estar bien. Lily siempre va a estar bien. Tiene tu sangre y la mía. Y tiene a Ghost. Sarah cerró los ojos. De acuerdo, dijo en voz baja. De acuerdo. Llamó a su madre en Ohio. Llamó a la hermana de James, que había ofrecido ayudar docenas de veces y a quien Sarah había rechazado docenas de veces. Llamó a la consejera escolar para informarle de su situación. Organizó, planificó, delegó. No porque no pudiera hacerlo sola, sino porque había aprendido que el verdadero liderazgo, el que importa, es el que construye una red alrededor de las personas que amas para que cuando tú no puedas estar, ellos estén. Esa noche le dijo a Lily. Lily escuchó todo en silencio. Luego miró a Ghost. Ghost se va contigo. Ghost se queda contigo.
Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas, pero no caíste ninguna. Era la hija de James y de Sarah. Sabía retener las lágrimas para cuando realmente importaban. Vas a volver. Cada fin de semana que pueda. Y cuando termine el entrenamiento, estoy en casa. Lily asintió despacio. De acuerdo. Sarah la abrazó. Fuerte. El tipo de abrazo que intenta comprimir meses futuros de distancia en un solo momento presente. Ghost se metió entre las dos y agitó la cola con entusiasmo, rompiendo la gravedad del momento de la única manera en que solo Ghost podía hacerlo. Lily se rió. Sarah también. Y Ghost, satisfecho de haber cumplido su función, fue a buscar su pelota de tenis. Los primeros días después de que Sarah se fue a la base fueron difíciles. Lily tenía pesadillas 2 veces esa primera semana. Pero la abuela de Ohio llegó el martes, con sus tartas de manzana y sus historias de la época en que Sarah era niña. Y algo en el aire de la casa cambió. Ghost dormía al pie de la cama de Lily cada noche. La abuela dormía en el cuarto de al lado. Marcus venía después del colegio 2 veces por semana. Y los 2 niños hacían la tarea en el piso de la sala con Ghost entre ellos como supervisor silencioso. La rampa en el módulo de juego del colegio fue instalada 6 semanas después de la asamblea. La señora Patterson le envió una fotografía a Sarah el día de la inauguración. En la foto estaba Lily, en la cima del módulo, con los brazos abiertos y una sonrisa que era exactamente la sonrisa de James. Sarah la guardó como fondo de pantalla de su teléfono. Un viernes por la tarde, durante una de sus visitas a casa, Sarah y Lily y Ghost fueron a la tumba de James. Era algo que hacían cada vez que Sarah estaba en casa. Llevaban flores, se sentaban un rato, le contaban cosas. Lily le contó a su padre todo lo que había pasado. El incidente con la señora Holloway, Marcus, la asamblea, la rampa, la abuela de Ohio. Le habló como si él pudiera escuchar, porque para Lily, lo podía. Y quizás tenía razón. Ghost se acostó junto a la lápida durante todo el tiempo que estuvieron ahí. Cuando se levantaron para irse, Lily tocó la piedra con la punta de los dedos y dijo, Ghost te cuida, papá. Pero también cuida de nosotras. Así que supongo que nos cuida a todos. Sarah tomó la mano de su hija. Y caminaron a casa juntas bajo el sol de Texas, con Ghost a su lado, su paso igualando el de Lily como siempre lo hacía, sin apuro, sin prisa, sin dejarla atrás. Si llegaste hasta aquí, eres parte de la familia de este canal. Deja un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de patriotas y de personas buenas en todo el mundo que creen que las historias como esta importan. Algunas batallas no se pelean con armas. Algunos enemigos no usan uniformes. Algunas victorias no vienen con medallas. Pero importan igual. Porque el coraje no es solo enfrentarse al peligro. Es pararse cuando es más fácil quedarse callado. Es proteger a los inocentes incluso cuando nadie está mirando. Es enseñarle a la próxima generación que la bondad es fortaleza, que la compasión es poder, y que cada persona, sin importar que tan pequeña, sin importar que tan rota, merece dignidad. Ghost lo sabía. Sarah lo sabía. Marcus lo aprendió. Y Lily, que se paró frente a 240 personas con sus muletas y su pierna prostética y su coleta castaña y dijo simplemente quédense, lo había sabido siempre. No todos los héroes usan uniformes. Algunos caminan en 4 patas. Algunos tienen ojos dorados y corazones más grandes que el cielo. Algunos son niñas de 9 años que perdieron demasiado pronto y que se levantan de todas formas, cada mañana, sin que nadie se los pida. Y algunos, como Ghost, nos recuerdan que la misión más importante que tendremos jamás es proteger a las personas que amamos. No solo con fuerza. Con presencia. Con la decisión silenciosa y absoluta de quedarnos. James Michey lo intentaba cada día. No tuvo suficiente tiempo. Sarah Michey lo intenta cada día. Tiene cicatrices de los lugares donde casi no lo logra. Lily Michey lo intenta cada día. Tiene una pierna prostética y una sonrisa que detiene el tiempo como prueba de que vale la pena intentarlo. Y Ghost lo hace sin intentarlo. Porque para él, quedarse nunca fue una elección. Fue siempre, desde el primer día, simplemente lo que era.
Eso también es una forma de amor. La más pura de todas. Si esta historia te tocó el corazón, dale clic al botón de suscribir ahora y únete a la familia. Tenemos mucho más que mostrarte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Deja un comentario con una palabra que describa cómo te sentiste al escuchar esto. Una sola palabra. Queremos leerla. Y recuerda, el coraje no está solo en los campos de batalla. Está en los momentos cotidianos en que elegimos pararnos por lo que es correcto. Cuando elegimos la bondad sobre la crueldad. Cuando elegimos ser la voz de quien necesita una. Esa es la herencia de cada soldado, de cada perro de trabajo, y de cada persona que se niega a dejar que la injusticia gane. Sigan fuertes. Sigan siendo valientes. Y nunca olviden que el valor vive en todos nosotros. Ghost sabía eso desde siempre. Ahora también lo sabes tú. Comenta abajo desde donde estás mirando y no olvides suscribirte.